Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempici d'amor. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempici d'amor. Comenzamos entonces con esta segunda reflexión y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para comenzar con una lectura del Epístola a los Romanos, del capítulo 3, versículo 21. Revelación de la justicia de Dios. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor, de ningún modo, más bien la consolidamos. Palabra de Dios. Pues hablemos de la ley y hablemos del Espíritu. En el diálogo de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, ocurre algo importante, que es la samaritana quejándose de que los judíos alegan que solo en el templo de Jerusalén se puede adorar a Dios. Pero esta samaritana le dice que su padre Jacob les dijo que podían adorar a Dios ahí en esa montaña donde estaba ese pozo. Y Jesús le dice, ha llegado la hora en que, o llegará la hora, en que ni en el templo de Jerusalén, ni en estas montañas, le dice a la samaritana, adorarán a Dios, porque lo adorarán tan solo en espíritu y en verdad. Lo que está diciendo el Señor es precisamente lo que Él también ha dicho sobre la circuncisión del corazón. Ustedes saben que a los judíos se les dio una alianza con Abraham y Dios, en la cual Dios le pidió que circuncidaran a los hombres al octavo día de nacer. A Jesús mismo los circuncidaron al octavo día. Y este era un pacto de sangre que hizo Dios con Abraham, y así marcaba los judíos. Pero cuando llegó Jesús, Él elevó la relación divina y humana, la elevó al Espíritu, porque ese pacto de sangre era un pacto terrenal, donde todo era terrenal. Por ejemplo,
los hebreos que fueron sacados de Egipto por Moisés, después de estar allá más de 400 años, eran todos circuncidados, pero los llevaron por la tierra, los llevaron por el éxodo hacia una tierra prometida en la tierra. Todo era en la tierra. Cuando llega Jesús, aparece él como el Mesías, ya las promesas del Señor no son en la tierra. Por eso ante Poncio Pilato, cuando Pilato le pregunta si es rey, él dice, tú lo has dicho, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y por eso lo odiaba Judas Iscariote, porque Judas creía que el Mesías tenía que venir a rescatar a los judíos de los romanos, porque eran esclavos de los romanos. Pero Jesús hablaba de otro mundo, y eso no lo aguantaban la gente que lo recibió con palmas el domingo de Ramos. Creían que iba a tumbar los judíos, los romanos digo, y cuando no lo hizo y encima de todos los sentenciaron a muerte, pues ellos mismos se fueron a tirarle piedra por el Calvario. Consideraron que los traicionó, porque todo lo de los judíos antes de Cristo era terrenal, todo, nada que ver con la vida eterna. Pero Jesús comienza a hablar un lenguaje sobrenatural y les dice, vine a traer la circuncisión del corazón. Eso que lo van a entender, si ellos solamente entienden que la circuncisión es un pacto de sangre, y esto, ahí no se derrama sangre en la circuncisión del corazón, que ni siquiera pueden localizar bien el corazón al que se refiere Jesús, que no es necesariamente el corazón de carne, es el corazón espiritual, es el centro del ser, es el centro del alma, es el corazón al que se refiere el espíritu, o al que nos referimos en lenguaje espiritual. Por eso se dice, esa persona tiene un corazón bueno, o tiene un corazón malo, y eso quiere decir, es la esencia de esa persona en sí, o es buena o mala, y eso está en el centro nuestro. Por eso el corazón de Jesús y de María siempre aparecen en el centro. Ahora, de acuerdo al lenguaje de Jesús, todo lo que él dice está en referencia a la vida eterna, no a la temporal. Entonces, la ley por la cual se amparaban los judíos y a la cual obedecían, que era la ley de Moisés, que hoy, miren ustedes los musulmanes y los judíos, ¿por qué están matándose en allá? Porque ellos viven bajo la ley de Moisés, ambas religiones. Y tanto el Torá de los judíos como el Corán de los musulmanes les obliga a ellos por ley a vengarse del que les haga daño, del enemigo. Por eso esta gente nunca termina de asesinarse, porque tienen cuentas, si usted me mata uno, yo le mato 100, y ese es más o menos un ojo por ojo, diente por diente, dicen, la ley del talión. Entonces no están redimidos. Por eso en el Medio Oriente no habrá paz hasta que regrese Jesús. Entonces Jesús trae esta buena nueva donde la ley, que en este caso les pongo el ejemplo de lo que es la ley. La ley es la venganza. Ahí están ellos bajo la ley. Jesús no terminó con la ley, sino que le dio plenitud, o sea, la perfeccionó, le dio lo que le faltaba y la convirtió en gracia, en fe. Entonces, ahora nosotros por el bautismo vivimos por la fe, no por la ley. ¿Y cuál es el ejemplo y cómo podemos traducir esa ley a nuestra religión católica? Ustedes saben que en nuestra iglesia hay preceptos de ley que tenemos que cumplir. Por ejemplo, tenemos que ir a misa los domingos, el día del Señor. Y no ir es un pecado mortal.
transgredimos la ley de precepto que se llama. Hay otros días obligatorios de ir a la Eucaristía. Hay días obligatorios de ayuno, como el miércoles de ceniza, el Viernes Santo. Hay varios preceptos de ley que tenemos que cumplir. De lo contrario, rompemos la amistad con Dios y quedamos en pecado mortal. Pero no vivimos por la ley, sino que vivimos por la fe en Cristo. Nosotros cumplimos con esos preceptos de ley porque amamos a Jesús, porque le obedecemos a Él, no porque estemos obligados a hacer lo que la ley nos indica, sino que yo, por amor a Jesús, cumplo con lo que la iglesia me pide. Y es muy diferente eso. Entonces, este lenguaje espiritual del amor, del espíritu, es el lenguaje al cual hemos sido llamados nosotros. Hay mucho católico que, como cumple con las leyes de precepto, considera que está bien con Dios, porque cumple, va a misa cuando debe ir, cumple con todas las leyes de la iglesia, pero no es una persona buena. Tiene un corazón maleado, endurecido, egoísta, lujurioso. No es una persona buena, pero cumple con las leyes de precepto y cree que por la ley se puede salvar. Es el mismo error del que habla Jesús a los judíos antes de la redención, especialmente los fariseos, que se refería al Señor a ellos diciéndoles sepulcros blanqueados, hipócritas, raza de víboras, así los llamaba, porque era gente pues falsa y eran muy religiosos. Entonces en nuestra iglesia católica todavía hay mucho espíritu de fariseo, mucha gente que es súper religiosa, se cree más santa que los demás y resulta que tienen el corazón maleado, ¿no? Ustedes saben que en la iglesia hoy encontramos gente que es de la extrema derecha, que son súper ortodoxos, conservadores, tradicionalistas, quién sabe. Y al lado izquierdo los liberales, progresistas, pro aborto, pro LGBT, pro dis, pro lo otro. Pero al final ninguno de esos dos lados está con Cristo, porque son extremos. Nosotros no somos de derecha ni de izquierda, nosotros somos cristocéntricos, del centro de Cristo, donde somos el católico sencillo que comulga, que se confiesa, que ora, que tiene obras para el prójimo, que ama a la iglesia y la protege. Ese católico sencillo es el que llega a casa, porque Dios no nos pide más que eso. No, Dios no nos pide ser el católico extraordinario, sino el católico sencillo. Entonces, toda esa gente que está en el extremo derecho, súper conservadores o súper liberales, están descarrilados. Y esto es lo que debemos entender, que el Señor quiere que entendamos que por la ley no vamos a subsistir. Si creemos que por cumplir los preceptos vamos a llegar al cielo, estamos equivocados. Lo que Él quiere es un corazón circuncidado, que quiere decir un corazón que, así como la circuncisión de sangre era un compromiso con Dios, ahora la circuncisión del corazón es un matrimonio con el Espíritu Santo, donde yo me comprometo y dentro de mí tengo una unión con Dios. Soy uno con Dios. Ese es el pacto en Jesucristo. La nueva creación en Jesucristo, el pueblo del Señor, la nueva alianza, es un pacto del corazón y podríamos decir de corazón a corazón. Del corazón nuestro al sagrado corazón. Una unión. Y eso es lo que el Señor dice
Yo no quiero holocausto ni sacrificios. Yo quiero un corazón contrito. Es lo que dice el Señor. No se trata de ser extraordinario, sino de ser fiel, de amar, de tener conciencia de Dios en nuestra vida. Y cuando uno tiene eso, pues uno vive unido a Dios porque está haciendo lo que Dios quiere, que es amar al prójimo, ser responsable de lo que Dios nos confía en esta vida. Ustedes saben que cada uno de nosotros recibimos de Dios algo que Él nos confía. La familia, el trabajo, a veces nos confía prosperidad material y somos responsables de eso. A veces nos confía escasez y somos responsables de la escasez. Porque ustedes han conocido gente muy limitada económicamente, que no tiene nada prácticamente, vive con lo justo, pero es gente alegre y gente que tiene un gozo que no lo tiene aquel que está en el castillo. Y uno se pregunta, ¿y cómo? Pues sí, porque tienen a Dios en el corazón y están libres. Porque la libertad nuestra no es el mundo material, la libertad nuestra es el Espíritu de Dios. Y por eso hay gente tan sencilla que tiene tanto gozo. Y usted muchas veces ve gente llena de cosas materiales y de prosperidad y éxito y parecen que tuvieran cara de limón. No están contentos, no están bien, andan mal. Muchos andan hasta de terapias con todo eso que tienen. No todos son así. Yo conozco gente a quien Dios les ha confiado mucho y son muy santos y muy buenos y viven contentos. O sea, eso no es una regla, pero es un ejemplo de que Dios a cada uno de nosotros nos confía diferentes niveles en el mundo material y con eso nos purifica. Ustedes se dan cuenta que Lázaro, Marta y María eran de los más ricos de la Judea según la historia sagrada y eran muy amigos del Señor. Pero sabemos que eran ricos buenos, porque por algo eran tan amigos de Jesús. Jesús pasó mucho tiempo con ellos y terminaron de apóstoles en Francia los tres. Ahí están sus cuerpos. San Lázaro fue el primer obispo de Marsella y ahí en la catedral de Marsella está su cuerpo. Santa María Magdalena terminó en una cueva como una ermitaña en un sitio que se llama Maximán y ahí también está el cuerpo de ella y el cuerpo de uno de los sirvientes de ellos que se escapó de Jerusalén también con ellos cuando los romanos destruyeron a Jerusalén. Ellos se fueron por mar hasta Francia. Santa Marta también, ahí está su cuerpo en el sur de Francia. Y estos eran gente a quien Dios le confió muchas cosas materiales. Sin embargo, mire cómo se las quitó también. Al final quedaron sin nada, pero se llevaron lo mejor, que era llevarse a Dios, como le decía Jesús a Marta cuando se quejó de que María no la ayudaba. Le decía, María escogió lo mejor. Y en verdad, esos tres escogieron lo mejor y se quedaron con Jesús y sin nada. Seguro que nunca les faltó nada, porque así es el Señor con quien le da su vida. Pero entender la ley y la fe es importante para nosotros, para no dejarnos engañar por el demonio. El demonio siempre está trabajando hombro a hombro con nosotros. Él quiere asegurarse que no lleguemos a casa. Entonces, nunca aparece con cachos y con cola, ni oliendo a azufre. Por eso Jesús lo describió como el príncipe de este mundo. Y ustedes saben que un príncipe llega con el mejor vestido, con los mejores perfumes, con los más seductores tesoros. Así llega un príncipe. Y eso es lo que Satanás tiene para ofrecer. No nos damos cuenta de lo seductor que es y tampoco lo poderoso que es en este mundo, que tiene los poderes del mundo.
Y mucha gente cae en esos poderes. Miren, ustedes han escuchado sobre la masonería, por ejemplo, que ellos consagran sus almas al diablo y el diablo les da cosas materiales y poder social, político, a veces hasta salud física. Muchas cosas materiales el diablo les da a cambio de ritos, de cosas, ¿no? De sangre. Muchas veces, por ejemplo, los políticos masones se aseguran de pasar leyes pro aborto para ofrecerle esa sangre a Satanás. Y Satanás les da muchas cosas si promueven el aborto, porque le están promoviendo sangre inocente, sangre de niños, que es la más apetecida por el diablo. Y bueno, entonces dentro de la iglesia hay una tentación muy grande. El diablo quiere que nosotros nos acomodemos religiosamente a la iglesia y tomemos la iglesia como yo lo describía en la primera charla, que es como un lugar donde vamos a encontrar apaciguar nuestra conciencia, calmar nuestra conciencia. Y llegamos ahí a buscar ese tipo de oasis, pero ese oasis tan solo existe ahí en el templo, porque una vez salido del templo, voy al mundo y ese templo solo es templo allá en el templo, no lo llevo en el corazón. O sea que yo no vivo una circuncisión del corazón, porque la circuncisión del corazón quiere decir un pacto con el Espíritu Santo. Y si yo tengo un pacto con el Espíritu Santo es la primera persona en mi vida. Por lo tanto, cuando yo salgo a la iglesia, también estoy con Dios. En todas partes donde voy, Dios está en mí, yo estoy en Dios. Y eso es una unión, un pacto real. Soy uno con el pacto, uno con Dios. Y entonces no estoy con Dios simplemente por la ley, porque tengo que cumplir, sino porque es que Dios es lo más importante de mi vida y yo estoy unido a Él siempre, en todas partes. Y esto cambia mi vida, porque si ustedes observan bien sus vidas católicas, tienen que descubrir cuánta religiosidad hay en usted y cuánta espiritualidad. Porque espiritualidad es estar unido al Espíritu de Dios, siempre. Religiosidad es creer que por cumplir con los preceptos de la ley de mi iglesia y ser muy rezandero, estoy con Dios y estoy bien. Y claro, la oración es importante. Cumplir los preceptos de la ley en la iglesia hay que hacerlo. Pero yo me refiero es a que de repente pensemos que por hacer esas cosas estamos bien, pero no miramos de que de repente no está bien nuestro corazón, que como personas, como seres humanos, no estamos bien. Porque miren, mucha gente, por ejemplo, un esposo que es buenísimo esposo porque le da todo lo que necesita a su familia, siempre está cuidando de sus hijos, su esposa, pero es infiel, es adúltero. O sea, ese esposo cumple con la ley que le corresponde, pero no cumple con la moral y los valores a los que está sujeto, porque es un adúltero. Y precisamente eso es lo que sucede con un católico que cumple con todo en la iglesia, pero pertenece al mundo. Afuera está adorando ídolos. Tiene como ídolo el dinero, las personas, la gente, el poder. Sus ideas son sus ídolos, no Dios. Entonces es como el esposo adúltero, es lo mismo. Cumple por este lado con lo que tiene que cumplir, pero su corazón no está en Dios. Su corazón no es fiel. Y esto hay que tenerlo muy claro porque nos podemos engañar. El demonio es muy astuto en hacernos creer que estamos bien. Mira, hay mucha gente que se engaña cuando se renueva en la fe,
Cuando uno ha estado muy alejado de Dios, como estuve yo estuve 33 años lejos de Dios. El regreso a la iglesia, aprender a ser católico otra vez, es todo un encuentro con muchas emociones y muchas cosas. Y mucha gente entra en algo que se podría llamar como un misticismo, un ilusionismo, y se vuelven muy rezanderos y muy exagerados, extremadamente radicales en todo, se vuelven muy fuertes con los demás, y tienen que moderarse, tienen que tener una buena dirección espiritual para que no se pierdan, porque esa entrada a la iglesia tan dura, con tanta radicalidad y a veces hasta fanatismo, no es buena, porque ese no es el regreso. Precisamente el regreso a la fe es la humildad, la pequeñez, el arrepentimiento, el llegar tranquilo sin ponerse a mirar lo que los demás están haciendo, sino crecer y cambiar y limpiarse de todo lo que trae, porque es increíble todo lo que acumulamos nosotros del mundo cuando regresamos a la iglesia después de haber estado perdidos en el mundo. A mí me costó años limpiarme, y eso que no puedo decir, estoy completamente limpio. No, porque uno nunca sabe qué cosas aparecen con el tiempo, que lo sorprenden a uno. Por eso jamás se las puede dar uno de ganado ya, de triunfo. Eso no, hasta que no lleguemos a la tumba no termina esto. Todos los días hay que luchar por esta conversión. Y el día que nos sintamos así muy convertidos, muy ganados, ese es el día del diablo. Por ahí no caminamos. Tenemos que estar humildes y reconociendo que somos unos pecadores y que en nosotros hay un potencial muy grande para hacer el mal. Todo eso lo tenemos que tener claro, para no escandalizarnos con el pecado del otro, para no estar señalando a la gente, sino más bien señalando hacia nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no? Y Dios es misericordioso cuando nosotros somos misericordiosos sobre todo. Por eso el ejemplo de ese hombre a quien el rey le dio el perdón por una deuda muy grande que tenía, que le iba a causar quitarle la esposa y todo lo que tenía, y le perdonó. Pero se encontró con una persona afuera que le debía y lo mandó a la cárcel, y casi lo ahorca. Y después lo llevaron de nuevo al rey y lo condenó. Y explica Jesús en esa parábola la justicia. ¿Cómo es la justicia? Si a nosotros se nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Por eso usted sale de ese confesionario y más vale que sepa que salió a reparar. No se olvide, no quedó simplemente perdonado, también tiene que reparar. Y lo primero que tiene que hacer es perdonar usted también, porque a usted le perdonaron. Entonces, vivir por la ley y vivir solo por la religión es un peligro. Y por eso hay que examinar bien nuestra vida, a ver si realmente nosotros estamos viviendo de acuerdo al Espíritu de Dios y no de acuerdo a la religión. Porque en ese caso estamos perdiendo el tiempo y estamos en peligro. Porque si usted se muere así, no tiene luz. Usted se muere así y es posible que se salve porque Dios es muy bueno. Y el hecho de que usted ha estado en la iglesia y haya sido un católico que vivió por la ley, eso lo puede salvar. Pero ¿saben qué? Tendrá que vivir un purgatorio muy difícil, porque le toca aprender de cero la lección que tenía que haber aprendido acá. Y por eso hay estados muy dolorosos del purgatorio. Pues pidámosle a Dios que nos bendiga en todo sentido. Yo voy a terminar esta reflexión con una lectura de la epístola a los Gálatas. En el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice: la verdadera libertad cristiana. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes
y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Habéis caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada, porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Corríais bien. ¿Quién os puso obstáculos para que no siguierais la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor, que no cambiaréis de actitud, pero el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos y le pedimos que siembre en nuestros corazones ese discernimiento de espíritus que nos muestre si nosotros somos religiosos y no espirituales. Eso sería una gracia, porque entonces nos damos cuenta que tenemos que cambiar, que la religión sola no nos salva. Y si somos espirituales y estamos cambiando, pues que el Señor continúe haciendo la obra, dándonos más valentía todavía para tumbar todas esas cosas malas que hay que cambiar y así volvernos más espirituales. Amén. Amén. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempici da